¿Y qué onda? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a una transmisión de Psicología con Rod, donde hacemos las neurociencias comprensibles. Pues bueno, el día de hoy nos toca un tema bien interesante, que es la ansiedad y el estrés y la ansiedad y la depresión. Si te gustaría saber qué relación hay entre estos tres, quédate al final del video para que lo descubras. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Muy bien, pues primero les voy a explicar cómo vamos a hacer esta charla el día de hoy. Voy a hablar del estrés, después voy a hablar del estrés y la relación que hay con la ansiedad, y después del estrés y la relación que hay con la depresión, y después qué podemos hacer para disminuir estos estados y estos niveles de estrés que podamos llegar a experimentar. Así que empecemos con el estrés. El estrés, si lo quisiéramos delimitar con un concepto, sería como este estado continuo de malestar que experimentamos en una línea de tiempo mantenido, sea por factores internos o externos. ¿Qué quiere decir esto? Que el estrés puede detonarse por múltiples motivos, es decir, el estrés puede llegar a ser generado por tu trabajo, por tu familia, por un pensamiento, por una emoción, por una situación externa que no tenga que ver contigo. Un ejemplo sería la pandemia. Sabemos que al inicio de la pandemia una gran cantidad de gente empezó a tener estos síntomas de estrés. Pero el estrés, desafortunadamente, médicamente hablando, no es diagnosticado. Es decir, no es como que tú vayas al doctor y te diga usted tiene estrés. El estrés es más bien algo que notas, y el estrés, por eso es importante hablar de ansiedad y de depresión, sería la puerta de entrada a más de 300 enfermedades diferentes. Por eso sabemos que el estrés mata, pero no es como que tú en un consultorio o finalmente digan lo mató el estrés, sino que el estrés, digamos que empieza a abrir la puerta para que tu cuerpo esté más proclive a ciertas condiciones médicas que pudieran ser más adelante una enfermedad. ¿Ok? Entonces, habiendo hablado un poquito de eso inicialmente, me gustaría mencionarte que el estrés, ya por la Organización Mundial de la Salud, fue catalogado como una epidemia. ¿Qué quiere decir esto? Que una gran parte de la población en el mundo, ya no estamos hablando de porcentajes, sino al menos la mitad del mundo, sabemos eso por lo que ocurre con la pandemia, sufrió de estrés. ¿Qué es lo que hoy podemos mencionarte sobre estrés? Que al final del día el estrés es algo que sí se puede reducir, y el estrés es la antesala de un trastorno en muchas ocasiones. Entonces el estrés hasta cierto grado es posible manejarlo. Pero hay un estrés que llega un momento donde detona ya más bien en una crisis. De ahí que hablemos del estrés y la ansiedad, o el estrés y la depresión, entre muchas otras cuestiones, ¿no? ¿Qué es importante también mencionar sobre el estrés? Bueno, el estrés, fisiológicamente hablando, porque existen dos tipos de estrés. Está el estrés que sería cognitivo. Cognitivo quiere decir pensamiento, mental. Y estaría el estrés fisiológico, el estrés físico, el que afecta a nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces voy a hablar de estas dos categorías. El estrés psicológico, el estrés mental, el estrés cognitivo tiene que ver con pensamientos. Es decir, imaginemos que tú has tenido un día pesado de trabajo y tuviste un problema con tu jefe. Entonces vas de vuelta a casa en condiciones normales, ¿no? Porque ahora en pandemia todo es dentro de la misma casa en home office. Pero imaginemos que tú vas regreso a casa. Y en ese trayecto camino a casa vas pensando en estos problemas que tuviste con tu jefe y de qué manera los puedes resolver. Y pareciera que no hay una solución clara. Entonces eso empieza a generar un tipo de fastidio, mentalmente hablando, que digamos que detone en una irritabilidad. Es decir, te vuelves irritable, estás pensando en cómo puedes llegar a resolver esto, llegas a casa y de pronto alguien en tu casa también está estresado y comienzan a pelear. Puede que sean por diferentes motivos, pero digamos que el estrés se nota. Y a veces se nota en el gesto que tenemos, se nota en cómo caminamos, se nota con las cosas que hacemos, en si azotamos una puerta, en que no hacemos las cosas con gusto. Y eventualmente este estrés nos va generando malestar. Este malestar puede ser como dejamos de disfrutar las cosas, empezamos a pensar que ya no hay otra opción que lo que estamos viviendo. Entonces claramente el estrés va a detonar muchos otros síntomas secundarios pequeños que solamente podemos llegar a catalogar como malestar. Cuando nosotros hablamos en clínica del malestar, podemos decir que el estrés es un malestar en muchas ocasiones que no es clínicamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo experimentar mucho estrés, pero a lo mejor no me impide hacer mis cosas. Voy al trabajo, regreso, más o menos vivo una vida medianamente
no diría feliz, pero tampoco estaría triste. Sin embargo, está presente el estrés. Y el estrés es ese punto donde digo, no me siento completo o no me siento del todo pleno, ¿ok? Entonces, habiendo tocado esta parte del estrés cognitivo, esto tiene que ver más con pensamientos, con emociones que no se van, que están ahí de alguna manera intrusivos en mi día a día, que no me permiten estar como conectado con el momento presente, por ejemplo. Y después nos encontraríamos con el estrés físico. Ambos van de la mano. No quiero decir que si se presenta uno no se presente el otro. De hecho, pueden llegar a coexistir. ¿Qué pasa con el estrés físico? El estrés físico va a detonar en ciertos síntomas, como de pronto contracturas musculares. A veces vamos a encontrarnos con ciertos síntomas gastrointestinales. Puede que lleguemos a tener por este mismo estrés una presión más alta. Justamente el estrés eleva la presión arterial. Y eso ya se sabe desde hace mucho. Si tú estás estresado y en ese momento te toman la presión, es probable que salga alta, que salgas hipertenso, aunque en condiciones normales no lo seas. Por eso es muy importante que a nuestros pacientes estresados también les tomemos la presión justamente cuando están en reposo por 10 a 15 minutos, de tal manera que el cuerpo no estaría agitado. Pero sabemos que un estresor cognitivo, es decir, de pensamiento, puede generarnos también esta activación fisiológica, donde empezamos a tener un incremento de la presión arterial. ¿Qué otra cosa podríamos notar en el estrés? Dolores de cabeza, es decir, la famosa cefalea tensional, que tiene que ver justamente con estos estados que empiezan a ser cada vez más frecuentes de un estrés que no se quita. Pero ya estamos viendo un síntoma físico. Te decía hace un momento trastornos gastrointestinales, como puede ser colitis, irritabilidad, acidez estomacal, la famosa bilis, que también esta producción se incrementa en estados de estrés. Y de ahí que muchas veces cuando vayamos al médico nos manden, por ejemplo, algunos psiquiatras incluso ansiolíticos, cuando nos detectan muy estresado, porque regulan, o por ejemplo, va un paciente con síntomas gastrointestinales, le preguntan, oiga, señor, señora, ¿usted está estresado? Sí, fíjese que estoy muy estresado, y le mandan un ansiolítico. ¿Por qué el gastroenterólogo me está mandando un ansiolítico? Porque ha notado que el estrés que tiene se incrementa los jugos gástricos que están detonando una acidez estomacal o un reflujo gastroesofágico que no necesariamente está relacionado per se con el estómago, sino puede estar relacionado justamente con el estrés. Entonces, a pesar de que el estrés, como te decía, no es diagnosticado, muchas personas lo padecemos. Y yo me uno. Yo en todo este tiempo de la pandemia, al menos varias veces, 2, 3 veces he estado muy estresado. Y seguramente tú también en casa. Entonces, claro que debemos empezar a hablar un poco más de normalizar el hablar de estrés y no solamente hablar de depresión o de ansiedad. ¿Okay? Entonces, ese sería el punto número 1. Pasemos al segundo punto, el estrés y la ansiedad. Bien. Llegado a este punto, pues sabemos que cuando yo estoy padeciendo esta clase de síntomas físicos durante un tiempo determinado, vamos a tener, digamos, más síntomas cognitivos que ya no van a tener que ver tanto con el estrés, sino como un efecto secundario de la ansiedad. De hecho, la depresión también vendría a ser un efecto secundario. Es decir, empiezo a tener ansiedad, no porque haya cosas que me pongan ansioso, sino por el estrés que estoy experimentando. Imaginemos un problema de trabajo. Volvemos al mismo problema con el jefe. El problema con el jefe comienza a detonar que yo empiece a sentirme ya inquieto, en las noches no puedo dormir, me estoy moviendo mucho la mayor parte del día, estoy teniendo momentos donde no me puedo conectar con lo que estoy haciendo, mi eficiencia laboral baja, no me puedo concentrar. No me puedo recordar de muchas cosas y eso pasa en estados de ansiedad, porque sabemos que la ansiedad inhibe la capacidad del lóbulo frontal de funcionar adecuadamente, debido a algo que explicaba en otro video de la actividad rápida frontal, que eso lo leemos en mapeos cerebrales y en electroencefalografía cuantitativa y normativa. Pero ¿qué es importante saber de todo esto? Que a pesar de que yo pueda estar en un estado de ansiedad, el origen puede ser el estrés y comienza a detonar, como te decía, en síntomas físicos. Estos síntomas físicos, si no los tratamos en su momento, se pueden convertir en una enfermedad. Como por ejemplo hablamos de la colitis nerviosa, el estreñimiento crónico e inclusive diarreas. Hay personas que cuando están muy estresados pues vaya, tienen como este tipo de elemento que empiezan a enfermarse mucho del estómago, a pesar de que no tienen una infección. Entonces son algunos de los ejemplos, ¿no? Personas que comienzan a tener problemas del corazón, este famoso infarto que no es infarto, llegamos al hospital con muchos síntomas que tienen que ver con el corazón, síntomas cardíacos, y resulta que nos dicen, señor, señora, usted está padeciendo estrés y ansiedad. Entonces es donde nos preguntamos, pero ¿y si el estrés es algo mental, cómo está afectando a mi cuerpo? Bueno, ahí es donde viene esta palabra psicofisiología, de la cual les hablaba en otro video, que es la relación.
La relación psicofisiológica es que el estrés genera reacciones físicas psicofisiológicas que van a detonar entonces en un síntoma físico y también en un conjunto cognitivo, porque nuestra mente, cuando detecta estos síntomas físicos, empiezas a pensar, es que creo que me voy a morir, es que creo que me va a pasar algo, es que tengo que ir con un doctor, y acudimos al servicio de urgencias. Y el servicio de urgencias, después de unos estudios, nos detectan que no tenemos nada. Y nosotros decimos, oye, pero yo no estoy loco, no me lo estoy imaginando. Yo te puedo decir, como especialista en la salud mental, no, no te lo estás imaginando, es totalmente real. El síntoma es real. El origen probablemente no sea una afección del corazón, probablemente no sea una afección gastrointestinal, sino que eso ya se viene a observar como un efecto secundario de un estrés incrementado. ¿Ok? Entonces, luego hablaremos del estrés y la depresión. Imaginemos que tú llevas un largo rato yendo a médicos porque no te detectan una enfermedad adecuadamente, entonces vas con un especialista, vas con otro, vas con otro, vas con otro, y cada uno tiene una explicación diferente de tus síntomas. Imaginemos que esto es estrés. Y de pronto empiezas a sentirte ya tan exasperado o exasperada con esta situación que empiezas a tener llanto, empiezas a sentirte como que realmente nadie tiene un interés auténtico en querer saber cuál es tu padecimiento, no encuentras un médico que logre ayudarte y has gastado tanto en médicos, tanto en medicinas, que pareciera que no hay una salida. Entonces empiezan los síntomas depresivos. Los síntomas depresivos, ¿cómo serían? Como ya no quiero pararme, ya no me saben las cosas, ya no siento este interés auténtico por la vida, empiezo a dejar de disfrutar las cosas, empiezo a dejar de disfrutar en general. Y me cuesta trabajo sonreír, reírme, compartir con los demás, y pareciera que todo el tiempo estoy en robot automático o en piloto automático. Esto es algo que noto en muchísimos pacientes. Y luego, pues claro que no es síntomas depresivos propios de que te empezaste a sentir mal por una cuestión ajena, sino el estrés que te generó que no te dieran un diagnóstico te empezó a provocar síntomas depresivos. Entonces, ¿el estrés puede llevarnos a la depresión? Sí. Ahora, aquí hay un punto bien importante tanto en ansiedad como depresión, y son los mecanismos de compensación. ¿Qué es un mecanismo de compensación? Es todo aquello que nosotros hacemos para compensar el malestar. Entonces, va a haber gente que comience a utilizar sustancias ilícitas, gente que comience a beber un poco más alcohol, gente que comience a fumar en exceso, personas que comiencen a evitar. Van a haber personas que comiencen a comer en exceso y te digan solamente a través de la comida me logro calmar. Y esto ya lo veremos que tiene que ver con una estructura cerebral que se llama la amígdala. La amígdala, imagínense ustedes que es como la secretaria que va a recibir todas nuestras experiencias de vida y las va a transformar en si fue una experiencia buena o mala. Pero además la amígdala tiene esta función de que está correlacionada con otras estructuras cerebrales donde vamos a ver la segregación de diferentes neurotransmisores como lo son dopamina, oxitocina, serotonina, que estas hormonas en conjunto pues funcionan en nuestra estabilidad emocional, nos permiten funcionar de manera adecuada. Pero cuando nosotros estamos en estados ansiosos o depresivos va a haber un desequilibrio de estas sustancias cerebrales y evidentemente cuando nosotros consumimos este tipo de sustancias, como por ejemplo no sé, chocolate, voy a tener una descarga cerebral de alguna de estas sustancias que me va a hacer sentir placer. La amígdala, junto con el sistema límbico, son las que están interaccionando con los circuitos de placer cerebral. Entonces, cuando yo empiezo a compensar, es porque estoy activando mi sistema de recompensa cerebralmente hablando y entonces me siento un poquito mejor. Pero eso no va a ser la solución, ¿ok? Entonces, esto que te decía de los mecanismos de compensación pueden llegar a ser muy peligrosos porque puede llegar un momento donde ya no tengamos un control sobre este sistema y comencemos entonces a generar probablemente una adicción o un problema diferente u otra enfermedad, como por ejemplo obesidad. Hoy sabemos y también deben saber que la obesidad está catalogada por Organización Mundial de la Salud también como una enfermedad. Pareciera que es una condición, pero en realidad es una enfermedad. Entonces, podemos llegar a comer en exceso, generarnos problemas de obesidad, sobrepeso, llegarnos a generar inclusive diabetes, etcétera, ¿no? Sabemos de hecho que la diabetes tiene una correlación con depresión bastante alta. Por ahí se explica entonces que justamente los pacientes diabéticos puedan tener comorbilidad con depresión.
y no sabemos qué empezó primero, si a lo mejor la persona se volvió diabética o probablemente desarrolló una depresión y eso le generó este tipo de consumo, a lo mejor que detonó en muchísimo azúcar y probablemente secundario otro problema que es la diabetes. Ahora, ¿qué podemos hacer si nosotros tenemos estrés en nuestro día a día? Bueno, afortunadamente es que el estrés tiene solución y empecemos tal vez con esto que a mí me gusta trabajar mucho en la consulta con mis pacientes, que es el principio de aceptación y de compromiso. El principio de aceptación y compromiso forma parte de una de las estrategias que se utilizan en terapias de tercera generación, como lo es ACT, y aceptación y compromiso, digamos que tiene varios elementos o ejes donde nosotros nos centramos en poder ayudar a la gente. Aceptar es el principio fundamental donde me centro en mi presente, veo mi situación y entonces hago consciente que si yo no decido cambiarlo de manera presente, consciente y conectado con ese hecho, no lo voy a hacer nunca. A mis pacientes que fuman yo les digo, oye, fumar causa cáncer. Ellos me dicen, sí, ya lo sé. Y yo, sí, pero es muy diferente saberlo a entenderlo. Yo puedo saber que el cambio climático es algo malo, pero si no lo entiendo, a lo mejor viendo estas imágenes de la deforestación, de cómo se está descongelando el polo norte, no voy a entender justamente todo este proceso. Entonces, entender es el primer paso del cambio. Antes de cambiar necesito entender. Por eso la aceptación es la aceptación rotunda. Si lo que quiero es bajar de peso, tengo que aceptarme primero tal cual soy, viéndome en el espejo y diciendo, esto es lo que soy. Probablemente no tengo el cuerpo perfecto, probablemente no soy perfecta, probablemente no soy lo más bello, pero voy a partir de aquí. Y entonces ahí está el principio de aceptación. Y después viene el principio del compromiso. Entonces genero un compromiso ¿con qué? Conmigo, con mi estado, con mi situación. Si lo que tengo es un problema laboral con mi jefe, tengo que aceptar que existe. Y entonces, ya sea hablar con el jefe, buscar otra opción laboral o ver de qué manera lo resuelvo. Pero lo primero es el principio de aceptación, porque sin aceptación muchas veces no hay cambio. Por eso no importa qué tanto llevemos a un familiar a rehabilitación, si él en principio no acepta que tiene un problema. Por eso decimos, todos necesitamos ayuda, en especial aquellos que no reconocen que la necesitan. Y tú que estás aquí en este video de psicología y de salud mental, debes saber que para poder acercarnos al concepto de salud mental solamente hace falta primero el interés, la aceptación y la búsqueda de querer estar mejor. Y yo creo que con esos elementos podemos hacer mucho cambio. Si tú eres una persona que recientemente ha estado padeciendo de estrés, de ansiedad, de depresión, yo te invito a que observes un poco tu vida, a que la veas como un todo. Todo lo que eres en este momento es el conjunto de tus decisiones, de cada momento que has vivido, y no es necesariamente malo todo. Pero sí hay elementos en este momento presente que puedes cambiar. Y es ahí donde nosotros necesitamos concentrarnos. Porque si no lo hacemos de esa manera, sería muy difícil poder cambiar. Y para eso no necesitamos psicólogos, terapeutas. En otro video recomendé ir al psicólogo y por ahí vi un comentario, ¿no? Sí, pero en muchos países no podemos pagar la psicología. Hay muchos países que tienen programas de asistencia totalmente gratuitos donde podemos nosotros recibir atención psicológica, inclusive puede ser telefónica, algunos son asistenciales, o sea, presencial. Y yo te invitaría a que si tú no tienes la posibilidad de acudir a un psicólogo que puedas pagar, puedes acudir a estos centros y si no, vamos a seguir sacando contenido para poder apoyar lo más que podamos en todas estas situaciones. Cerrando ese paréntesis y volviendo un poco a hablar del estrés. No hay vida fácil. Creo que esto que ha pasado con la pandemia realmente ha puesto mucho la salud mental en la importancia de querer darle justamente una atención especial y decir, la salud mental es bien importante. Pero si nosotros primero no tenemos especialistas que puedan hablarnos de ello, probablemente yo nunca voy a saber qué está bien o qué está mal. Probablemente nunca voy a poder diferenciar si estoy en una relación violenta o a lo mejor si estoy en una situación de trabajo que estoy permitiendo algo que no debería permitir. Y ante todo eso es bien importante hablarlo con los demás, fortalecer nuestros círculos de apoyo. Si no tienes amigos o amigas, busca con quién platicar. Mucha gente está sola. De verdad he visto muchos casos de personas que están totalmente solos y creo que todos necesitamos, aunque sea alguien que nos pueda escuchar.
Y yo siempre les digo, tanto a mis pacientes, a los que me escuchaban en los podcasts de PCM, Psicología y Salud Mental, incluso si no tienes con quién hablar, búscame en redes sociales y escríbeme. Es más, en este mismo video puedes escribirme. Y con gusto me daré el tiempo para poder responder todos los comentarios. Yo sé que a veces se llena de comentarios, pero bueno, me daré el tiempo, se los prometo. Algunos ya habrán visto las respuestas. Pero sobre todo no estás solo, no estás sola. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudar y yo soy uno de ellos. Yo creo que con eso estaremos cerrando este tema. Estaremos haciendo en vivos para que puedan estar conectándose conmigo. Y pues les agradezco un montón que hayan llegado hasta este punto del video. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Y si están pasando por cualquier situación difícil, tengan por seguro que hay una solución. Recuerden que ustedes, y solo ustedes, son en gran medida el primer apoyo que tienen, aunque muchas veces somos nuestro peor enemigo, nosotros mismos, pero traten de volverse sus aliados. Como les decía, utilicen este principio de aceptación y de compromiso para ustedes y vean que todo lo demás siempre va a tener una solución mientras nosotros confiemos en el proceso y confiemos en nosotros. Les mando un abrazo, nos estamos viendo en la próxima transmisión y no se olviden de darle like a este video si les gustó, suscríbanse, nos estamos viendo en los próximos videos de salud y psicología con Rod y cuídense mucho, nos vemos, chao.